Hoy toca recomendar novela histórica. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, martes de doble recomendación. Así como lo oyen, les voy a platicar dos libros que me encantaron. El primer libro del que les quiero hablar es un libro que no les mencioné el mes pasado porque no fue un libro que leí, sino fue un libro que escuché en la aplicación que normalmente utilizo. Y cuando hice el video de las lecturas de abril, se me olvidó por completo. Cuando terminé de grabar el video dije, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Porque fue un libro que me encantó. Y el segundo libro que les quiero recomendar, ese sí lo tengo aquí, ahorita les platico un poco, pero voy a empezar con este libro que se llama Yo Díaz. No lo tengo en físico, obviamente porque lo escuché, entonces les dejo por aquí la imagen. Es de Pedro J. Fernández y es una chulada. ¿Saben qué me pasó con estos dos libros que leí durante, bueno, de Yo Díaz y el otro que les voy a recomendar? Que aprendí todo lo que no aprendí de historia de México mientras estuve en la escuela, y lo digo muy en serio. Yo siempre he dicho, y me daba mucha vergüenza admitirlo, que sabía un poco más de la historia de otros países que la de mi propio país, porque creo que cuando me la enseñaron o no puse atención, o estaba yo distraída, o estaba en la lela. El chiste es que las fechas a mí se me confundían, yo no tenía muy claros los datos, y con este libro de Yo Díaz, hagan de cuenta que estaba yo en una clase de historia tremendamente interesante. El libro, como su nombre lo dice, está basado en la vida de Porfirio Díaz, un presidente mexicano que duró 30 años en el poder. Hay todo un tema al respecto, pero la historia de este personaje me parece muy interesante. El audiolibro lo pueden encontrar en Storytel y son aproximadamente 14 horas para escuchar. La verdad es que yo lo escuché rapidísimo, porque se me fue rapidísimo, porque hagan de cuenta que estaba yo escuchando una radionovela y estaba yo de no puede ser, no, Porfirio, por Dios. Y muchos datos históricos que para mí habían sido datos perdidos durante muchos años. Este libro comienza cuando Porfirio está en su lecho de muerte y empieza a recordar todo lo que fue su vida. Entonces abarca la vida de Porfirio desde que nace hasta que muere. Porfirio, si mal no recuerdo, nace en 1830, 20 años después de la independencia de México. A él le tocan años muy importantes, la Guerra de Reforma. Él era cercano a Benito Juárez. Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca y había nacido en una familia muy humilde, y empieza con una carrera militar muy importante. Y descubrí que Porfirio Díaz está presente en un momento histórico tremendamente importante para nuestro país. En la mayoría de las batallas formó parte de muchas de las guerras que se vivieron en ese momento en México, de muchos de los movimientos, como les decía, la Guerra de Reforma, todo el gobierno de Benito Juárez, el tema de Madero, que yo lo tenía completamente perdido en mi mente. O sea, yo estaba en la lela, no sabía cómo había funcionado, y me queda claro cómo es el proceso que va viviendo él, no solamente en su carrera militar, sino cuando logra llegar al poder. El tema de votaciones, el tema del papel de las mujeres, el momento social que se vivía y político en el país. Pero además, la maravilla de este libro, que es algo que yo rescato, es que está contado de una manera tan agradable que se hace una lectura muy ligera, que es algo que agradezco tremendamente cuando hay muchas fechas, que sí es el caso de este libro. Les juro que solamente porque o escuchaba el libro o manejaba, no podía yo tomar notas, pero sí había cosas que decía, ¿cómo es posible que no esté tomando yo apuntes? Para que yo tuviera como una cronología de las cosas realmente importantes que sucedieron en mi país. Vamos a conocer no solamente su carrera política, también su vida personal, sus amores, sus encuentros con mujeres, cómo fue su vida, cómo era su relación con su familia, que eso es tremendamente interesante, porque de hecho, no es spoiler porque esto pues así es historia. Su primera esposa fue su sobrina, hija de una hermana. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad es que hacen la lectura muy interesante. Me parece que está bien documentada, me parece que está narrada de una manera tan amena que la hace accesible para todos aquellos lectores que queremos leer novela histórica, pero que muchas veces nos da miedo. Sobre todo, no sé por qué me pasa a mí que cuando es mi país siento como, ¿saben? O sea, no encuentro, o siento que no voy a encontrar la lectura adecuada para aprender. Y en este caso dije, qué maravilla de libro, qué maravilla de historia, porque obviamente también vamos a ver, no sé si ustedes lo sepan, pero Porfirio Díaz, al estar tantos años en el poder, fue considerado por un lado como una dictadura, y por otro lado hay gente que dice que fue el mejor presidente de México. Hay opiniones para todos. Y con este libro vamos viendo un poco también cómo fue la situación y cómo es que él iba. Obviamente es ficción, ¿no? Hay muchos testimonios, pero eso también es parte de lo que hace el autor, el
todo está narrado en primera persona, entonces él va contando su proceso y cómo es que se va empoderando y cómo es que cada vez le cuesta más trabajo soltar el poder y dejar que las cosas cambien. También cómo arreglaban el tema de las elecciones, que eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy, cómo ponían a sus mejores amigos y, ¿saben?, para que luego él pudiera regresar al poder. Hay una serie de cosas ahí muy interesantes en ese tema y por eso es que les hago esta recomendación. Una lectura, bueno, no fue una lectura, un libro que escuché, que además gocé escucharlo porque la voz que narra al mismo Porfirio me parece muy amigable. La verdad es que el escucharlo me lo hizo muy fluido, muy dinámico, y las 13 horas, bueno, casi 14, porque creo que son 13:50 y algo, ni siquiera la sentí. Lo gocé enormemente. Y el otro libro que les quiero recomendar es este. Se llama La conspiradora, de Guillermo Barra, y les voy a contar un poco de la historia antes de platicarles en realidad de qué va este libro. En mi club de lectura quedamos en leer algo diferente y mis amigas escogieron este libro. Yo la verdad no había escuchado absolutamente nada de La conspiradora. Por ahí buscamos algunas reseñas y dijimos, ok, sí, dice thriller histórico, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y ahí quedó. Yo creo que fui la última en terminar el libro porque por trabajo pues no había podido leerlo. Entonces ni siquiera lo había comprado. De repente llega la Feria de León y me invitan a la Feria de León. Entonces, bueno, voy a León. Y estando ya en el aeropuerto, yo veía que un señor enfrente de mí en el avión venía leyendo un libro de Hidalgo. Y yo dije, ay, pues qué raro, ¿no? Porque era un avión en el que la mayoría de la gente iba leyendo. Y yo dije, bueno, seguramente muchas de las personas que estamos en este vuelo vamos a la feria. Y ya, llegamos al aeropuerto de León y unas personas de la misma feria iban a ir por nosotros. Y en el coche para trasladarnos al hotel iban otras personas y yo, ¿no? Entonces nos subimos al coche y bueno, ya que vienen, obviamente pues todos íbamos a lo mismo, ¿no? Pues yo veo unas presentaciones de libros y otras chavas iban también a dar unos talleres y el señor que venía hasta adelante, que era el mismo que venía leyendo un libro de Hidalgo en el avión, contesta, yo vengo a presentar mi libro. Y yo, como soy una chismosa, le pregunté, ¿y qué libro vienes a presentar? Y se voltea y me contesta, La conspiradora. Y yo, ok, es el libro que tengo que leer en mi club de lectura. Y yo tenía al autor enfrente y no había leído el libro, cuando además ese libro ya nada más tenía yo una semana para leerlo. Ustedes me conocen, saben de mi fangirleo y más cuando tengo un autor cerca y yo, no, ese libro lo tengo que leer y estamos leyendo La conspiradora para mi club de lectura. Yo moría de la pena porque ni tenía el libro, ni lo había comprado, ni lo había leído y la verdad es que nunca había escuchado nada del autor. Él, muy amable, me pidió por favor que no le hablara de usted y le dije, prometo ir a la charla que tienes hoy sobre el libro, que era ahí mismo en la feria, antes de la plática que yo tenía. Y la verdad es que resultó tan interesante porque obviamente llegué, compré el libro porque dije, ¿cómo voy a ir a la plática? No, sin el libro. Le confesé que yo no lo había leído, que mis amigas estaban encantadas con la lectura, pero que yo por tiempo no lo había leído y le dije, ok, prometo leerlo y ya después ver qué onda, si me gusta o no. Llegué a la plática, compré el libro, que es este. Obviamente el libro, obvio, viene firmado por Guillermo porque le dije, pues no me puedo ir sin el libro firmado. Y la plática que tuvo él para presentar La conspiradora también fue muy interesante. ¿Por qué? Porque este libro habla de un personaje femenino poco valorado dentro de la historia de México. Y cuando uno lee este libro, y más bien termina de leerlo, dice, ¿cómo es posible que conozcamos los nombres de otras mujeres que también aparecen en La conspiradora y no conozcamos a este personaje o sepamos muy poco? Yo en mi caso no sabía nada. Y me estoy refiriendo a María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como La Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es un personaje muy importante para la independencia de nuestro país. Y después de escuchar la plática de Guillermo, de toda la investigación que hizo, de cómo sí hay muchas cosas de ficción en la historia, evidentemente, porque aparentemente no hay ningún material sobre La Güera Rodríguez, o hay muy poco, creo que no hay ningún tipo de cartas, se dice que a lo mejor su último esposo quemó todo lo que ella había escrito, etc. El chiste es que hay muy poca información al respecto. Él habla de todo esto y de lo que La Güera Rodríguez representó para el movimiento de independencia de México que comienza en 1808 y en este libro queda perfectamente explicado, cosa que amé. Entonces, fue como una lectura mucho más completa, ¿saben? Primero escuchar la plática, luego leer este libro. La Güera Rodríguez era una mujer, era una criolla, era una mujer con dinero, casada desde muy joven con un hombre al que ella no quería, Jerónimo, tiene varios hijos, que de hecho por ahí en mi club de lectura hay como todavía un debate entre si los hijos que realmente se dice que están en este libro son los que realmente tuvo, porque en internet aparecen otras cosas, pero bueno.
entendamos que hay poca información. El caso es que esta mujer, a través de sus influencias y a través del dinero, dio muchísimo apoyo a Miguel Hidalgo, a Allende, a Aldama, para que el movimiento de independencia se llevara a cabo. Fue una mujer que influyó muchísimo en la corte, que formaba parte de la corte de los virreyes y las virreinas en la Nueva España, y a ella le toca todo el proceso de independencia de este país. Y cómo cuando a nosotros nos enseñan el tema de la independencia en México, nunca dimensionamos que fueron muchos años de muchas guerras, desde 1810, que es cuando se da el grito, que lo da Miguel Hidalgo, hasta 1821, que es cuando queda ya por fin declarada la independencia de este país, que es a través de Iturbide que, bueno, surge todo esto. Y en esta historia, igual que en la de Yo Díaz, leímos o leemos una cantidad de personajes que hemos escuchado que me parece tan interesante verlos desde otro punto de vista, no solamente lo que hicieron, cómo lucharon, cómo era su relación con el poder también, porque la Güera Rodríguez tenía poder, era una mujer además muy bella, era una mujer que utilizaba sus encantos para sacar lo que quería. Hay unas partes en este libro maravillosas, porque muchas veces es llevada ante el Tribunal de la Inquisición por muchas cosas que se le acusaban, pero ella utilizaba sus encantos y ese poder de seducción que tenía para obtener también lo que quería. Hay un tema aquí que dice que precisamente por eso, por la cantidad de amoríos que tuvo y por el dinero, no se le ha considerado un personaje tan influyente, cuando yo creo que en realidad sí lo fue, después de leer este libro, obviamente, y tendría yo que seguir leyendo para poder fundamentar mucho más este comentario, pero es un personaje muy, muy interesante. Una madre dedicada a sus hijos, pero una mujer que nunca dejó que nadie le dijera que no podía hacer algo. Ella hizo lo que quiso, luchó por lo que quiso. Y sí es hasta cierto punto este libro un thriller histórico, porque vamos a ir descubriendo pues todo lo que ella tuvo que hacer para que pudiera darse el movimiento de independencia, todas las intrigas políticas, cómo se movía dentro de la corte, todos sus romances también. Ella, entre otras cosas, fue amante de Simón Bolívar cuando este era mucho más joven que ella. En este libro podemos encontrar nombres no solamente como Hidalgo, Allende, Aldama, Mariano Abasolo, Leona Vicario, que es considerada la madre de la patria, sobre quien también quiero leer. Hay muchos saltos en el tiempo, sí. De hecho, empieza en 1808, que es cuando se empieza a gestar por ahí el movimiento de independencia, porque hay una serie de conflictos en España. Y de repente vamos regresando en el tiempo para poder conocer la vida de la Güera Rodríguez, cómo fue su relación con su papá y con su hermana, y cómo era, que es una de las cosas que yo rescato en estos dos libros, México en ese momento. Si ustedes quieren una recomendación sobre el orden para leer estos libros y poderlo tener un poco más completo, yo recomiendo que primero lean La Conspiradora y después lean Yo Díaz, porque es un tema cronológico. O sea, Yo Díaz empieza con el nacimiento de Porfirio Díaz, que es unos años después, y en este libro se abarca hasta más o menos 1822, porque son 100 años más o menos los que abarcan estos dos libros, entre el comienzo de la independencia y Yo Díaz, que es justamente con el tema de la Revolución Mexicana también. Entonces, sí se los recomiendo mucho. Son dos grandes historias. Como les decía de este libro, hay muchos saltos en el tiempo. A mí al principio me costó un poco engancharme precisamente por eso, porque empieza, para ser exactos, en 1808, que es cuando se están dando una serie de cambios en España que van a repercutir directamente aquí en México. Y esa parte como que me estaba costando trabajo entenderla, mucho nombre, ¿saben? Mucho tema político. Y poco a poco vamos a ir no solamente entendiendo ese tema político, sino también entendiendo todo el tema de la vida de la Güera Rodríguez, que me parece una cosa maravillosa. Entonces, aquí les dejo mis recomendaciones. Espero de verdad que me hagan caso y me digan: Valentina, nos encantaron los dos libros, espero que los disfruten. Para mí fueron dos grandes lecturas porque me empapé en poco tiempo de mucha de la historia de mi país. Y saben qué es lo que pasa también, que uno termina de leer estos libros y quisiera seguir leyendo más de otros personajes. Tengo pendiente, por ejemplo, Iturbide, también de Pedro J. Fernández, que es un libro que después de leer creo que tengo que leer, porque Iturbide fue el primer emperador mexicano y bueno, también estuvo relacionado con la Güera Rodríguez. Lean, por favor, la historia. No se las podría spoilear porque no hay nada spoileable. Si ustedes lo buscan en internet, pues es parte de la historia, pero la relación que tiene con la Güera Rodríguez también es muy particular. Y bueno, entonces quisiera leer Iturbide. También quisiera leer algún libro sobre Leona Vicario, que ya tengo por ahí algunas opciones también. Creo que a través de este tipo de lecturas
para mí es una gran manera de aprender. Entonces, ahí les dejo mis recomendaciones. Espero que hagan caso y espero que los disfruten. Y si ya los leyeron, por favor, compartan conmigo. Les mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Les mando muchos besos. Que tengan lindo día. Bye.